El corazón de Carmen casi se detuvo cuando comprendió lo que había hecho. Ahí, en la pantalla iluminada del móvil, brillaba la confirmación más aterradora que podría imaginar. El mensaje, «¡Qué hombre tan guapo!», había sido enviado a Miguel Santamaría, el CEO de la empresa, y no a su mejor amiga como pretendía. Sus manos temblaban mientras sostenía el aparato. El aire acondicionado de la oficina, de repente insuficiente para enfriar el calor que subía por su rostro. Eran las 7 de la mañana en Barcelona. Había llegado temprano como siempre. Y en ese momento de descuido, mientras tomaba el primer sorbo de café con leche aún humeante, había comentado sobre la foto que él había publicado en las redes sociales de la empresa. Una imagen de él visitando la nueva sucursal en Málaga, los cabellos canosos ligeramente despeinados por la brisa del Mediterráneo. Carmen era conocida en el departamento financiero por 3 cualidades que la definían completamente: la capacidad de encontrar errores que todos ignoraban, incluso en los informes más complejos; la puntualidad casi obsesiva que la hacía llegar 1 hora antes que todos, algo raro en la cultura española más relajada; y el silencio cuidadoso que mantenía sobre su vida personal. A sus 42 años, había construido una reputación sólida basada en competencia y discreción. Sus colegas la respetaban, aunque pocos realmente la conocían más allá de los números que manipulaba con maestría. El perfeccionismo que demostraba en los balances financieros escondía un miedo profundo, el terror de ser vista como vulnerable, de permitir que alguien descubriera que detrás de la fachada profesional existía una mujer que secretamente observaba cada detalle del hombre que comandaba aquel imperio corporativo. Los ojos de Carmen recorrieron nuevamente el mensaje. No había forma de deshacerlo, no había manera de retroceder el tiempo. El pánico inicial dio paso a algo peor, la vergüenza absoluta. Imaginó las risas, los comentarios entre los ejecutivos, la pérdida de credibilidad que tanto había tardado en construir. Sus dedos volaron sobre el teclado, escribiendo y borrando posibles explicaciones. Lo siento. Fue un error. Demasiado obvio. Mi sobrina tomó mi teléfono. Ridículo. Error de envío masivo. Peor aún, la respuesta llegó 15 minutos después, cuando ella todavía debatía si debería fingir que su móvil había sido robado o simplemente pedir la dimisión por correo electrónico. Gracias por el cumplido. Mi despacho, 8:30. El mensaje era corto, formal, pero había algo en aquellas palabras que hizo que su estómago se revolviera. Ella conocía aquel tono. Era el mismo que él usaba antes de negociaciones importantes, aquella calma controlada que precedía movimientos estratégicos. Carmen se miró en el reflejo de la ventana. Su traje gris impecable, el cabello castaño recogido en un moño perfecto, los pendientes discretos de perla, todo en su apariencia gritaba profesionalismo y control, pero por dentro era un torbellino de emociones contradictorias. Durante 2 años había admirado a Miguel Santamaría desde la distancia segura de su cubículo, observando cómo lideraba reuniones con una confianza que parecía innata, cómo su voz grave resonaba en las salas de conferencias, cómo sus decisiones transformaban proyectos imposibles en realidades rentables. El reloj marcaba las 8:15. 15 minutos para prepararse para la humillación más grande de su vida profesional. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Si iba a enfrentar esto, lo haría con la misma dignidad que manejaba cada crisis financiera que llegaba a su escritorio. La oficina de Miguel ocupaba todo el último piso del edificio modernista en Passeig de Gràcia, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de la Sagrada Familia y las montañas de Montjuïc al fondo, con Barcelona despertando bajo el sol de marzo. Carmen nunca había estado allí antes,
Sus interacciones siempre habían sido mediadas por gerentes y reuniones en salas de conferencia. Cuando llamó a la puerta, una voz firme respondió: «Adelante». Él estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de porcelana blanca. Se volvió lentamente, y por primera vez Carmen notó que sus ojos eran de un castaño cálido, casi dorado bajo la luz natural. Miguel tenía 53 años, y cada línea de expresión en su rostro contaba historias de decisiones difíciles y conquistas arduas. Su presencia llenaba la habitación de una manera que no tenía nada que ver con el espacio físico y todo que ver con la energía que emanaba. «Siéntate, por favor», dijo, indicando una butaca de cuero junto a su escritorio. El aroma de café fresco se mezclaba con un perfume amaderado discreto. Carmen obedeció, las piernas temblando ligeramente, esperando la humillación que ciertamente vendría. Preparó mentalmente sus disculpas, su explicación sobre la privacidad de los pensamientos personales, sobre cómo esto no afectaría su profesionalismo. Pero lo que él dijo a continuación cambió completamente el rumbo de aquella mañana. «Necesito a alguien de confianza para un proyecto especial». Miguel se sentó frente a ella, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. «Estamos planeando expandir a 3 nuevas ciudades en los próximos 8 meses. Valencia, Sevilla y Bilbao. Tú serías responsable de toda la estructuración financiera». Carmen parpadeó, confundida. ¿Había escuchado correctamente? Era una oportunidad que cualquier profesional mataría por tener. «¿Yo?», logró articular, su voz sonando más aguda de lo habitual. «Señor Santamaría, yo». Miguel la interrumpió. «Si vamos a trabajar juntos tan estrechamente, el señor sobra». Había algo en su sonrisa, casi imperceptible, apenas una leve curvatura en las comisas de los labios que sugería que no había olvidado el mensaje. «Y sí, tú. He revisado tu trabajo durante los últimos 2 años. Nadie en esta empresa tiene tu ojo para los detalles, tu capacidad de prever problemas antes de que ocurran. Pero el mensaje...» Carmen sintió que debía abordarlo, aunque cada palabra la hacía sentir más expuesta. ¿El mensaje? Miguel se recostó en su silla, sus ojos brillando con algo que ella no podía descifrar del todo. Fue refrescante. En un mundo donde todos me dicen exactamente lo que piensan que quiero escuchar, fue sincero, aunque quizás mal dirigido, una pausa deliberada. O tal vez no. Las mejillas de Carmen ardieron. «Fue un error terrible. Yo nunca...» «Carmen». Su voz se volvió más seria, aunque no perdió aquel toque de calidez. «El mensaje fue un accidente, pero esta oferta no lo es. Llevo semanas considerándote para este proyecto. Simplemente me diste la excusa perfecta para llamarte hoy». Se levantó, caminando hacia la ventana, sus manos en los bolsillos. «Este proyecto puede transformar la empresa, pero necesito a alguien brillante, dedicado y, sobre todo, valiente. Alguien que no tenga miedo de decir la verdad, aunque sea accidentalmente». Carmen sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de alivio, emoción y un terror renovado. «Es una gran responsabilidad». «Lo es», admitió Miguel, volviéndose hacia ella. «Y será exigente. Viajaremos juntos, trabajaremos largas horas, enfrentaremos resistencia de personas que no quieren ver cambios». Su mirada se intensificó. «Pero si aceptas, te prometo que será la experiencia más transformadora de tu carrera». Y Carmen esperó hasta que ella levantara la vista. Los errores solo son imperdonables si no aprendemos de ellos. El tuyo me mostró que debajo de esa perfección profesional hay una persona real. Y eso es exactamente lo que necesito en mi equipo. Cuando Carmen salió de aquella oficina 30 minutos después,
con un contrato preliminar en sus manos y un calendario de reuniones que comenzaba el lunes siguiente, se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies había cambiado completamente. Ya no era la analista invisible en su cubículo. Ahora era la persona que trabajaría directamente con el hombre que había admirado desde la distancia. Y eso era tan emocionante como aterrador. Los días siguientes revelaron un lado de Miguel Santamaría que Carmen nunca había imaginado. Descubrió que él tenía un sentido del humor cruel y sofisticado, una habilidad para encontrar exactamente el punto donde la provocación rozaba la incomodidad sin cruzar líneas profesionales evidentes. Era un maestro en el arte de la ironía sutil. La primera vez fue el lunes por la mañana. Carmen llegó a las 7, como era su costumbre, con una carpeta llena de análisis preliminares sobre los mercados de Valencia, Sevilla y Bilbao. Había trabajado todo el fin de semana, investigando tendencias económicas, costos operacionales, competidores locales. Cuando entró en la sala de reuniones designada para su proyecto, Miguel ya estaba allí, revisando documentos en su tablet. «Qué bien verte», dijo levantando la vista con una expresión seria. Estaba esperando ansiosamente. El tono era completamente neutral, profesional, pero Carmen captó el brillo divertido en sus ojos. Ella sintió el rubor subiendo por su cuello mientras abría su portátil, tratando de mantener la compostura. «Traje los análisis preliminares», respondió, su voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. Colocó los informes sobre la mesa con movimientos precisos, cada uno perfectamente organizado con pestañas de colores. Miguel los hojeó, asintiendo con aprobación genuina. «Excelente trabajo, pero necesito que también analices este aspecto». Deslizó su tablet hacia ella, mostrando una fotografía de una ubicación potencial en Valencia. Era un edificio histórico cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. «¿Qué opinas? ¿Está suficientemente bonito para tu criterio?» Carmen casi dejó caer su bolígrafo. Él había usado la misma palabra, bonito, y ambos sabían exactamente a qué se refería. Ella tomó aire, decidiendo que si él iba a jugar ese juego, al menos no le daría la satisfacción de verla desmoronarse. «La ubicación es estratégica», respondió con voz controlada. «La estética del edificio es secundaria a los flujos de tráfico y la accesibilidad para clientes corporativos». Mantuvo su mirada, sin permitirse desviar la vista. «Aunque debo admitir que la arquitectura modernista valenciana tiene su encanto particular». La sonrisa de Miguel se amplió ligeramente. «Touché». Así comenzó una dinámica extraña entre ellos. Cada mañana, cuando Carmen llegaba con sus informes, él encontraba maneras sutiles de provocarla. «Necesito tu opinión sobre esta foto para el informe anual. ¿Crees que proyecta la imagen correcta?» O «He notado que siempre llegas temprano. ¿Es por dedicación al trabajo o hay otras motivaciones?» Las palabras eran siempre profesionales en superficie, pero la subtext era clara como el cristal. Carmen intentaba mantenerse firme, respondiendo con la misma profesionalidad impecable que siempre la había caracterizado. Pero por dentro, cada comentario la hacía sentir como si estuviera caminando en la cuerda floja. Parte de ella estaba furiosa con la facilidad con la que él la desestabilizaba. Otra parte, más pequeña y más honesta, encontraba aquellas provocaciones extrañamente estimulantes. Nadie nunca la había desafiado así, nadie había visto más allá de su fachada perfecta para encontrar a la mujer debajo. El verdadero problema surgió en la tercera semana, cuando descubrió algo alarmante en los números preliminares. Uno de los principales inversores, un grupo financiero con sede en Madrid, había comenzado a retirar su compromiso. No de forma oficial todavía, pero las señales estaban allí.
Reuniones pospuestas, correos electrónicos vagos, respuestas evasivas. Si ese inversor se retiraba completamente, dejaría un agujero de 5 millones de euros en el presupuesto. El proyecto entero podría colapsar antes de comenzar. Carmen pasó días verificando y reverificando los números, buscando alternativas. Trabajó 70 horas aquella semana, reconstruyendo toda la estructura financiera, explorando fuentes alternativas de capital. Las noches se volvieron largas, el café se convirtió en su mejor amigo, y las ojeras bajo sus ojos se profundizaron a pesar del maquillaje cuidadoso. Fue en una de esas noches, pasadas las 11, cuando Miguel apareció en su oficina temporal. Carmen estaba rodeada de papeles, gráficos proyectados en las paredes, 3 pantallas de computadora mostrando hojas de cálculo diferentes. No lo escuchó entrar hasta que su voz rompió el silencio. «Necesitas irte a casa». Ella levantó la vista sobresaltada. Él estaba en el umbral, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa enrolladas hasta los codos. Por primera vez, parecía tan cansado como ella se sentía. «Solo una hora más», respondió Carmen, sus dedos ya volviendo al teclado. «Casi tengo la solución». Miguel no discutió. En cambio, hizo algo inesperado. Entró, acercó una silla y se sentó a su lado. «Muéstrame qué estás haciendo». Y ahí, en el silencio de la madrugada barcelonesa, con solo la luz de las pantallas iluminando sus rostros, algo cambió entre ellos. Las provocaciones cesaron, las defensas cayeron. Él no era solo el CEO intocable que disfrutaba incomodarla. Era alguien que entendía el lenguaje de los números tan bien como ella, que veía la belleza en la solución de un problema complejo. Trabajaron juntos durante 3 horas más, sus mentes sincronizándose de una manera que Carmen nunca había experimentado con nadie. Cuando finalmente encontraron una solución viable, eran las 2 de la madrugada. Miguel se recostó en su silla, pasándose las manos por el cabello. «Eres extraordinaria», dijo, y esta vez no había provocación en su voz, solo admiración genuina. «Esto», señaló las pantallas llenas de soluciones creativas, «esto es brillante». Carmen sintió que algo se aflojaba en su pecho. Llevaba años trabajando en la sombra, siendo la persona que arreglaba problemas sin reconocimiento. Escuchar esas palabras de alguien que realmente entendía lo que había logrado significaba más de lo que podría haber imaginado. «Gracias», respondió simplemente, porque no confiaba en su voz para decir más. Miguel la miró por un largo momento, y en sus ojos había algo que ella no pudo descifrar completamente. «Vamos», dijo finalmente levantándose. «Te llevaré a casa, y mañana comenzamos a implementar esto». Mientras conducía por las calles vacías de Barcelona, con las luces de las farolas creando patrones dorados en el pavimento mojado por la llovizna nocturna, Carmen se dio cuenta de que había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo una empleada más, ahora era su socia en este proyecto, y eso cambiaba absolutamente todo. La solución financiera que Carmen había construido aquella noche interminable requería un sacrificio que ella no había anticipado completamente. Para salvar el proyecto de expansión, necesitaría dedicarse exclusivamente a él, renunciando a la promoción que había estado esperando durante 2 años en su departamento original. La posición de directora adjunta financiera, con su propio equipo y un aumento salarial significativo, había sido prácticamente prometida. Pero ahora tendría que decirle a su jefe, Ricardo Mendoza, que no podía aceptarla. La conversación fue dolorosa. Ricardo, un hombre de 60 años que la había mentorizado desde que llegó a la empresa, la miró con una decepción que cortaba más profundo que cualquier crítica. «¿Estás segura de esto, Carmen?», preguntó, sus manos entrelazadas sobre el escritorio.
Esta oportunidad puede no repetirse, y francamente, hay rumores. ¿Rumores? Carmen sintió que su estómago se tensaba. Ricardo suspiró, incómodo. ¿Sobre por qué te eligió Santa María para este proyecto? Algunos piensan que no tiene nada que ver con tus capacidades. Hizo una pausa significativa. Ese mensaje que supuestamente enviaste. Así que ya se sabía. Carmen sintió el calor de la vergüenza mezclándose con la rabia. Mis capacidades son las que salvaron este proyecto cuando el inversor principal se retiró, dijo con voz firme, aunque le temblaban las manos. Trabajé 120 horas en 2 semanas para encontrar soluciones que nadie más había considerado. Lo sé. Ricardo levantó las manos en un gesto conciliatorio. Yo creo en ti, Carmen. Siempre lo he hecho. Solo te advierto sobre lo que se dice en los pasillos. Cuando salió de aquella oficina, Carmen sintió el peso de la decisión que había tomado. No era solo sobre una promoción pospuesta. Era sobre cómo sería percibida de ahora en adelante. Cada éxito sería cuestionado. Cada reconocimiento sería visto a través del prisma de aquellos rumores. Las colegas con las que había almorzado durante años comenzaron a distanciarse. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba en la sala de descanso. Miradas significativas intercambiadas cuando Miguel y ella pasaban juntos por los corredores. Isabel, que había sido su amiga más cercana en la oficina, fue brutalmente honesta durante un café después del trabajo. No estoy diciendo que lo creo, comenzó Isabel, removiendo su cortado sin mirarla a los ojos. Pero tienes que entender cómo se ve. Un mensaje íntimo. Y de repente estás trabajando exclusivamente con él, viajando juntos, reuniones privadas a todas horas. No es un mensaje íntimo, Carmen la interrumpió, su voz más dura de lo que pretendía. Fue un error estúpido, y las reuniones son trabajo, Isabel, solo trabajo. ¿De verdad? Isabel finalmente levantó la vista. Porque te he visto mirándolo durante 2 años, Carmen. No soy ciega. Y ahora él te mira de la misma manera. Las palabras golpearon como un puñetazo porque contenían una verdad que Carmen no quería examinar demasiado de cerca. Miguel la miraba de cierta manera. ¿O era solo su imaginación, alimentada por aquel mensaje inicial y por la intimidad forzada de trabajar tan cerca? El proyecto continuó avanzando. La primera filial en Málaga estaba programada para inaugurarse en mayo, apenas 2 meses más. Carmen viajó con Miguel por primera vez para supervisar las obras finales. Málaga era una ciudad costera andaluza, donde el aire salado se pegaba a la piel y el sonido de las olas invadía cada conversación, donde las personas vivían a un ritmo más lento, deteniéndose para tertulias en plazas llenas de naranjos. El hotel donde se alojaron era moderno, con vistas al Mediterráneo. Carmen tenía su propia habitación, por supuesto, todo completamente profesional. Pero había algo en estar lejos de Barcelona, lejos de los ojos críticos de la oficina, que cambiaba la dinámica entre ellos. Las provocaciones de Miguel retornaron, pero con un tono diferente, más suave, casi afectuoso, durante una cena de negocios con inversores locales en un restaurante junto al mar, donde sirvieron espeto de sardinas y gazpacho helado. Miguel contó la historia del mensaje con una naturalidad desconcertante. Mi brillante analista financiera me declaró su admiración de forma muy directa, dijo, sus ojos brillando mientras los inversores reían educadamente. Decidí que cualquiera con ese nivel de honestidad merecía una oportunidad. Carmen quería hundirse en su silla. Sus mejillas ardían mientras bebía agua con gas, tratando de mantener una expresión neutral. Pero cuando la reunión terminó y caminaban de vuelta al hotel por el paseo marítimo, con las luces de los barcos parpadeando en la distancia, ella finalmente explotó. ¿Por qué haces eso?, demandó,
deteniéndose bajo una farola. La brisa marina movía su cabello suelto. ¿Por qué tienes que mencionar ese maldito mensaje a cada oportunidad? Miguel se volvió hacia ella, las manos en los bolsillos, su expresión más seria de lo que ella esperaba. «Porque quiero ver cuánto tiempo tardarás en defenderte», respondió simplemente, «en dejar de sentir vergüenza por algo que no fue vergonzoso. Tuviste un pensamiento humano sobre otra persona. ¿Cuándo nos volvimos tan fríos que eso es motivo de humillación?» Carmen lo miró, desconcertada. «Pero los rumores». «Los rumores existirían de todas formas», la interrumpió. «Si fueras hombre, dirían que te estoy preparando para un puesto ejecutivo. Como eres mujer, asumen que hay algo más. Eso dice más sobre ellos que sobre nosotros». Se acercó un paso. «Y honestamente, Carmen, me importa muy poco lo que piensen. Me importa que tú estés dejando que sus opiniones te definan». Había verdad en sus palabras que dolía porque tocaba algo profundo. Carmen había pasado toda su vida cuidando meticulosamente cómo la percibían, construyendo una fachada de perfección impenetrable. Y en un mensaje accidental, todo eso se había derrumbado. «No es tan fácil para mí», admitió en voz baja. «No nací con tu confianza». «La confianza no es algo con lo que se nace», respondió Miguel, su voz más suave ahora. «Es algo que se construye decisión tras decisión, y tú has tomado decisiones valientes, Carmen. Sacrificaste una promoción por este proyecto, trabajaste hasta el agotamiento para salvarlo, enfrentaste críticas y rumores sin abandonar». Una pausa. «Eso requiere más coraje del que la mayoría de las personas tienen». Esa noche, mientras yacía en su cama de hotel escuchando el sonido del mar, Carmen pensó en sus palabras. Quizás tenía razón. Quizás era tiempo de dejar de disculparse por existir, por sentir, por ser humana. El mensaje había sido un error, sí. Pero todo lo que vino después, todo lo que había logrado, eso no era un error. Eso era su verdadero valor. Y tal vez, solo tal vez, era hora de dejar que el mundo lo viera. Mayo llegó a Málaga con un calor que anunciaba el verano, y con él la inauguración de la primera filial. Los preparativos finales fueron caóticos, como siempre ocurre cuando teoría y práctica colisionan, pero Carmen había aprendido a anticipar problemas, a tener planes B, C y hasta D. La mañana de la inauguración, mientras verificaba cada detalle por última vez, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: orgullo genuino. La ceremonia fue un éxito rotundo. Autoridades locales, medios de comunicación, clientes potenciales, todos reunidos en el espacio nuevo que olía a pintura fresca y posibilidades. Miguel dio un discurso que combinaba visión empresarial con compromiso comunitario, y cuando mencionó al equipo extraordinario que hizo esto posible, buscó la mirada de Carmen entre la multitud. Ella sintió que algo se expandía en su pecho, pero la euforia fue de corta duración. De regreso en Barcelona, Carmen comenzó a notar irregularidades en los informes financieros del proyecto de Valencia. Números que no cuadraban, documentos que desaparecían, autorizaciones retrasadas sin explicación clara. Al principio pensó que eran errores administrativos normales, pero cuando la tercera coincidencia ocurrió en 2 semanas, su instinto analítico se encendió. Trabajó discretamente, rastreando cada transacción, cada aprobación, cada retraso. Lo que descubrió la dejó helada. Rafael Domínguez, el director financiero de la empresa y su antiguo mentor, estaba saboteando el proyecto. No de manera obvia, sino con sutileza quirúrgica. Presupuestos perdidos en sistemas informáticos, aprobaciones que se retrasaban debido a requisitos adicionales
inversores que recibían información incompleta que los hacía dudar. Rafael había sido la persona que la contrató hace 5 años, que la había guiado cuando era nueva en la empresa, que había elogiado su trabajo y la había recomendado para promociones. Y ahora estaba intentando destruir el proyecto que podría definir su carrera. Carmen pasó 3 noches sin dormir, verificando cada pieza de evidencia. Necesitaba estar absolutamente segura porque lo que estaba a punto de hacer era irreversible. Cuando finalmente tuvo un caso irrefutable, se enfrentó a la decisión más difícil de su vida profesional: exponerlo o intentar resolverlo discretamente. La reunión con Miguel fue en su oficina, un viernes por la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido. Carmen colocó la carpeta con evidencias sobre su escritorio, sus manos temblando ligeramente. «Necesitas ver esto», dijo, su voz más firme de lo que sentía. Miguel leyó en silencio, su expresión volviéndose más oscura con cada página. Cuando terminó, cerró la carpeta lentamente. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» «1 semana investigando para confirmar, pero las sospechas comenzaron hace 3. ¿Por qué esperaste?» Carmen respiró profundo. «Porque quería estar segura, porque Rafael fue mi mentor, porque exponerlo significaría». Su voz se quebró ligeramente. «Significaría admitir que alguien en quien confié está dispuesto a destruir mi trabajo». Miguel se levantó, caminó hacia la ventana. Barcelona se extendía bajo el cielo rosado del atardecer. «¿Sabes por qué lo está haciendo?», preguntó sin volverse. «Poder», respondió Carmen. «El proyecto de expansión cambiará la estructura de la empresa. Rafael ve eso como una amenaza a su posición». Hizo una pausa. «Y probablemente también tiene que ver conmigo. Soy su antigua protegida, ahora trabajando directamente contigo, sin pasar por él. Es una pérdida de control. ¿Qué quieres que haga?». Miguel se volvió y en sus ojos había una pregunta más profunda. «¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?». Carmen pensó en todas las veces que Rafael la había ayudado, en los consejos que le había dado, en la confianza que habían construido, pero también pensó en los cientos de personas que trabajarían en las nuevas filiales, en los clientes que se beneficiarían, en el proyecto que representaba no solo su carrera, sino una visión de lo que la empresa podría ser. «Quiero que lo enfrentes», dijo con voz firme. «Quiero que vea exactamente lo que hizo y entienda que tiene consecuencias». La confrontación ocurrió el lunes siguiente en una reunión del comité ejecutivo. Miguel presentó las evidencias con la precisión de un cirujano. Rafael intentó defenderse, alegando malentendidos y errores de sistemas. Pero los números no mentían, y Carmen había construido un caso tan sólido que no dejaba espacio para dudas. Rafael fue removido de su posición, pero no sin antes mirar a Carmen con una mezcla de traición y desprecio que ella nunca olvidaría. «Esto es lo que obtienes por confiar en ella», le dijo a Miguel mientras salía de la sala. «Una mujer que venderá a cualquiera por un poco de atención del jefe». Las palabras fueron como un cuchillo. Carmen sintió que todos los ojos en la sala se volvían hacia ella. El silencio era denso, incómodo. Miguel se levantó, su voz fría como hielo. «Sal de aquí ahora, Rafael, y considera que tu indemnización es más generosa de lo que mereces». Pero el daño estaba hecho. En las semanas siguientes, los rumores que ya existían se intensificaron. Ahora no solo era la mujer que había enviado un mensaje inapropiado, era la mujer que había destruido la carrera de un ejecutivo veterano para proteger su posición privilegiada al lado del CEO. Algunos la veían como una heroína que había expuesto corrupción. Otros la veían como una traidora oportunista. Carmen encontraba notas anónimas en su escritorio. «Ambiciosa», decía una. «¿Vale la pena?», preguntaba otra.
Los almuerzos en la cafetería se volvieron solitarios. Colegas que antes saludaban con sonrisas ahora apenas asentían. El aislamiento era casi físico, como si llevara una marca invisible que advertía a otros mantenerse alejados. Fue durante una de esas tardes particularmente difíciles, cuando encontró su quinto mensaje anónimo del día, que Carmen finalmente se quebró. Se encerró en el baño, dejando que las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente fluyeran. No lloraba por Rafael, quien había tomado sus propias decisiones. Lloraba por la soledad, por el precio del éxito, por la imposibilidad de ganar sin importar lo que hiciera. La puerta del baño se abrió. Isabel entró, la misma amiga que se había distanciado. Por un momento, solo se miraron. Luego Isabel suspiró acercándose. «Lo siento», dijo simplemente. «Siento haber dudado de ti». Carmen se limpió las lágrimas. «¿Por qué ahora?» «Porque vi los documentos. Miguel los compartió con algunos ejecutivos senior para transparencia. Lo que hiciste, lo que descubriste, fue increíble y valiente». Isabel le ofreció un pañuelo, y me di cuenta de que he sido una cobarde, permitiendo que rumores dictaran mi opinión sobre alguien que conozco desde hace años. No solucionó todo, pero fue un comienzo. Y mientras Carmen se lavaba la cara, mirándose en el espejo, vio algo diferente en sus ojos. Ya no estaba tratando de ser invisible. Ya no estaba disculpándose por ocupar espacio. Estaba de pie, aunque el suelo bajo sus pies fuera inestable. Y eso tenía que significar algo. Junio trajo consigo no solo el calor sofocante del verano barcelonés, sino también una propuesta que Carmen nunca había anticipado. Estaba revisando proyecciones financieras para la filial de Valencia, cuando su teléfono sonó con un número desconocido de Madrid. Era Alberto Ruiz, director de Recursos Humanos de Inversiones Castellana, uno de los conglomerados financieros más prestigiosos de España. «Señorita Herrera», comenzó con voz profesional y cortés. Su nombre ha circulado en círculos muy interesantes últimamente. Su trabajo en el proyecto de expansión de Santa María Corporativo no ha pasado desapercibido. Hizo una pausa estratégica. «Nos gustaría ofrecerle la posición de directora financiera de nuestra división de expansión mediterránea». Carmen casi dejó caer el teléfono. Era el tipo de oferta con la que los analistas financieros soñaban. Autonomía completa, un salario 3 veces mayor que el actual, un equipo propio, la oportunidad de liderar en lugar de ejecutar. «Necesitaría conocer más detalles», logró responder, su mente acelerándose. «Por supuesto. ¿Estaría disponible para una reunión en Madrid el próximo miércoles?» Carmen aceptó sin pensar demasiado. Solo cuando colgó se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Esta era su salida. Una oportunidad de escapar de los rumores, de comenzar de nuevo en un ambiente donde nadie conocería la historia del mensaje, donde su competencia hablaría por sí misma, sin el ruido de especulaciones. No le dijo a Miguel inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para entender qué quería realmente. El miércoles tomó el tren de alta velocidad a Madrid, viendo el paisaje de Cataluña transformarse gradualmente en las llanuras de Castilla. La reunión fue en una oficina impresionante, en el distrito financiero de la capital, con vistas al Palacio Real. La oferta era incluso mejor de lo que había imaginado. No solo el salario y el título, sino la oportunidad de construir algo desde cero, de implementar sus ideas sin tener que navegar políticas corporativas complejas. Sería respetada por su trabajo, no juzgada por un error accidental de hace meses. «Tomará la decisión más difícil de su vida», le dijo Alberto mientras la acompañaba a la salida. «Pero puedo ver en sus ojos que ya sabe lo que quiere hacer. Solo necesita el coraje de admitirlo». En el tren de regreso a Barcelona, Carmen miró por la ventana sin ver realmente el paisaje. ¿Qué quería?
seguridad, respeto, paz. Todo eso estaba en Madrid. Pero había algo más, algo que no podía nombrar fácilmente, que la mantenía atada a Barcelona. ¿Era el proyecto? ¿O era el hombre que lo lideraba? Miguel supo de la oferta antes de que ella se lo dijera. Siempre parecía saber todo. Fue él quien la buscó, apareciendo en su oficina temporal al final del día. ¿Cuándo ibas a decirme?, preguntó sin preámbulos, cerrando la puerta detrás de él. ¿Cómo? Alberto y yo fuimos compañeros en la escuela de negocios. Me llamó para verificar referencias. Miguel se sentó frente a ella, su expresión indescifrable. Es una excelente oferta. ¿Lo es?, Carmen admitió, sin saber qué más decir. ¿Vas a aceptarla? No lo sé. Era la verdad. Sería más fácil, un nuevo comienzo sin complicaciones. ¿Complicaciones? Miguel sonrió sin humor. ¿Esa es tu palabra para esto? Señaló el espacio entre ellos. ¿Para lo que sea que está pasando aquí? Carmen sintió que su corazón se aceleraba. No sé qué está pasando aquí, Miguel, y ese es exactamente el problema. No sé si estoy imaginando cosas porque quiero que existan o si realmente hay algo más allá del trabajo. Miguel se levantó, caminó hacia la ventana. Barcelona comenzaba a iluminarse para la noche, las luces creando constelaciones urbanas. Te diré lo que está pasando, dijo sin volverse. Desde aquella primera noche cuando trabajamos juntos hasta las 2 de la madrugada, he estado intentando convencerme de que solo admiro tu brillantez profesional, que las provocaciones eran solo mi forma de mantener distancia apropiada. Se volvió, y en sus ojos había una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Pero ambos sabemos que es mentira. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Carmen se levantó lentamente. «¿Entonces qué es? ¿Qué es esto?» «Es complicado», admitió Miguel. «Eres mi empleada, aunque técnicamente asignada a un proyecto especial. Hay reglas, protocolos, y están los rumores que empeorarían». Dio un paso hacia ella. «Pero también es esto. Desde que llegaste a mi oficina aquella mañana, avergonzada por un mensaje honesto, no he podido dejar de pensar en ti. No solo en tu brillantez, aunque eso es considerable, sino en tu valentía, en cómo enfrentas cada obstáculo, en cómo te niegas a ser definida por las opiniones de otros». Carmen sintió lágrimas picando en sus ojos. «Y aún así, me estás diciendo que acepte la oferta de Madrid». «No», la corrigió suavemente. «Te estoy diciendo que tomes la decisión correcta para ti. Si eso significa ir a Madrid y construir la carrera que mereces, libre de rumores y complicaciones, entonces apoyaré esa decisión. Pero si decides quedarte», hizo una pausa, «si decides quedarte, quiero que sea porque quieres estar aquí, no por obligación, no por el proyecto, sino porque quieres ver a dónde nos lleva esto». «¿Y las reglas?», Carmen preguntó, su voz apenas un susurro. «Las reglas se pueden cambiar, los protocolos se pueden actualizar. Ya hablé con recursos humanos sobre transferirte formalmente a una subsidiaria independiente para el proyecto, eliminando la línea directa de reporte». Miguel sonrió ligeramente. «Resulta que cuando un CEO realmente quiere algo, puede mover montañas corporativas». Carmen rió a través de las lágrimas. «¿Ya lo tenías todo planeado?» «Tenía esperanza», admitió, «pero necesitaba que tú tomaras tu propia decisión primero». Esa noche, Carmen caminó por las Ramblas sola, escuchando el murmullo de turistas y locales, el sonido de músicos callejeros, el aroma de flores y castañas asadas. Barcelona la había desafiado de maneras que nunca imaginó. Le había quitado su comodidad, su anonimato, su certeza, pero también le había dado algo más valioso:
la oportunidad de descubrir quién era más allá de sus miedos. Madrid representaba seguridad, Barcelona representaba riesgo, pero había algo que Alberto Ruiz había dicho: ya sabe lo que quiere hacer, solo necesita el coraje de admitirlo. Y tenía razón. Carmen llamó a Alberto el viernes por la mañana. Su decisión fue recibida con sorpresa, pero respeto profesional. «Es una lástima perder a alguien de su calibre», dijo. «Pero entiendo. A veces las mejores decisiones no son las más lógicas». No había nada lógico en su elección. Quedarse significaba enfrentar rumores continuos, navegar una relación complicada con su jefe, arriesgar su reputación. Pero también significaba terminar lo que había comenzado, ver las 3 filiales completadas, trabajar al lado de alguien que la desafiaba a ser mejor cada día. Y significaba explorar lo que había entre ella y Miguel, sea lo que fuera. La noticia de que había rechazado la oferta de Madrid se esparció rápidamente por la oficina. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo vieron como confirmación de sus sospechas sobre su relación con Miguel. Otros, como Isabel, lo entendieron como un compromiso con el proyecto. Y unos pocos, los que realmente la conocían, lo vieron como lo que era: valentía. Miguel no dijo nada cuando se encontraron en la siguiente reunión de proyecto, pero cuando sus miradas se cruzaron a través de la mesa de conferencias llena de planos de la futura filial de Valencia, Carmen vio el alivio y algo más profundo en sus ojos, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El trabajo en Valencia se intensificó. A diferencia de Málaga, donde todo había fluido relativamente suave, Valencia presentaba desafíos únicos. La ubicación elegida estaba en un edificio histórico que requería permisos especiales de preservación. Los costos estaban superando el presupuesto original y había resistencia local de comerciantes que temían que una empresa grande desplazara negocios pequeños. Carmen y Miguel viajaron a Valencia juntos en julio, cuando el calor mediterráneo era casi insoportable. Se alojaron en un hotel boutique en el casco antiguo, donde las calles estrechas ofrecían sombra y el aroma de paella flotaba desde cada restaurante. Esta vez había menos pretensión entre ellos. La decisión de Carmen de quedarse había cambiado algo fundamental. Una tarde, después de una reunión particularmente difícil con comerciantes locales que se había extendido por horas, Miguel sugirió caminar por la ciudad de las artes y las ciencias. Era casi las 8 de la noche, pero el calor persistía. Las estructuras futuristas de Santiago Calatrava brillaban blancas contra el cielo azul profundo, sus formas orgánicas reflejándose en las piscinas de agua que las rodeaban. ¿Sabes por qué me gustan estos edificios?, preguntó Miguel mientras caminaban. Porque desafían expectativas. Cuando se construyeron, todos dijeron que eran demasiado audaces, demasiado diferentes, que nunca funcionarían. Ahora son el símbolo de Valencia. Carmen entendió la metáfora. ¿Estás comparando nuestro proyecto con arquitectura vanguardista? Estoy comparándote a ti con arquitectura vanguardista, corrigió con una sonrisa. Viniste a esta empresa y fuiste lo que se esperaba. Discreta, eficiente, invisible. Y luego un mensaje accidental reveló que eras mucho más que eso. Humana, vulnerable, audaz. Y ahora estás construyendo algo que cambiará esta empresa fundamentalmente. Se detuvieron frente al hemisférico, el edificio en forma de ojo gigante. La luz del atardecer lo hacía brillar como una joya. ¿Y tú?, Carmen preguntó suavemente. ¿Qué te reveló ese mensaje sobre ti? Miguel pensó por un momento. Que había olvidado cómo conectar con personas de verdad. Pasé tanto tiempo construyendo esta empresa que me volví tan estructurado como un organigrama. Todo tenía su lugar, su función, su propósito. La miró directamente. Y luego llegaste tú,
con tu perfección cuidadosa y tu secreto accidental, y recordé que las mejores cosas raramente siguen el plan. Había algo en la forma en que la miraba, en la luz dorada del atardecer, reflejándose en sus ojos, que hizo que Carmen sintiera que estaban al borde de algo irreversible. «Miguel», comenzó sin saber exactamente qué quería decir. Él dio un paso más cerca. «¿Sabes cuándo decidí realmente que esto», señaló el espacio entre ellos, «valía cualquier complicación? ¿Cuándo? Aquella noche en Málaga, cuando expliqué sobre los rumores y dijiste que no era tan fácil para ti». Su voz se volvió más suave. «Porque vi que no estabas pidiendo permiso para sentir. Estabas admitiendo que tenías miedo, y eso es lo más valiente que alguien puede hacer». Carmen sintió lágrimas amenazando nuevamente. Parecía que últimamente lloraba más que en toda su vida adulta combinada. Pero estas no eran lágrimas de vergüenza o frustración. Eran lágrimas de reconocimiento, de ser vista completamente por primera vez. «Tengo miedo ahora», admitió, «de lo que significa esto, de cómo cambiará las cosas». «Todo cambia las cosas», respondió Miguel. «Cada decisión, cada riesgo, pero podemos elegir qué cambios vale la pena hacer». Extendió su mano. «¿Vale la pena este?» Carmen miró su mano extendida, luego su rostro. Pensó en todos los motivos para decir que no. Las políticas corporativas, los rumores, la diferencia de posiciones, las complicaciones inevitables. Pero también pensó en aquellas noches trabajando hasta tarde, en las provocaciones que escondían afecto, en las miradas compartidas que decían más que palabras. Tomó su mano. «Vale la pena». No se besaron, no todavía. Pero mientras caminaban de regreso al hotel con sus manos entrelazadas, ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Lo que vino después sería complicado, desafiante, probablemente caótico, pero también sería real, honesto y completamente suyo. Y eso tenía que ser suficiente. Agosto fue brutal de maneras que Carmen nunca anticipó. La filial de Valencia enfrentó un retraso significativo, cuando inspectores descubrieron problemas estructurales en el edificio histórico que requerían reparaciones extensivas. Los costos se dispararon, el cronograma se extendió, y los inversores comenzaron a impacientarse. Pero lo peor no fueron los problemas del proyecto. Fue lo que sucedió cuando alguien fotografió a Carmen y Miguel saliendo juntos del hotel en Valencia. La foto era inocente, caminando uno al lado del otro, ni siquiera tocándose. Pero la implicación era clara: viajando juntos, alojándose en el mismo hotel, saliendo al atardecer. La foto llegó a un blog de chismes corporativos que se especializaba en escándalos de ejecutivos españoles. El titular era sensacionalista: CEO de Santa María Corporativo y su analista, romance o nepotismo. El artículo especulaba sobre su relación, mencionaba el mensaje original, sugería que todo el proyecto de expansión era una excusa elaborada para estar juntos. Carmen lo descubrió en el tren de regreso a Barcelona. Su teléfono comenzó a explotar con mensajes. Algunos de antiguos colegas expresando shock, otros de amigos genuinamente preocupados, y algunos simplemente con enlaces al artículo y comentarios que variaban desde solidarios hasta despiadados. Leyó los comentarios en el blog, algo que inmediatamente se arrepintió de hacer. ¿Cómo llegó tan alto siendo tan mediocre? Ahora sabemos. Típico, las mujeres siempre usan lo que tienen. Él debería saber mejor. Esto dañará la reputación de la empresa. Se sintió mareada. El tren parecía moverse demasiado rápido, el aire acondicionado demasiado frío. Cerró los ojos tratando de respirar, pero lo único que podía ver eran aquellas palabras: mediocre, usando lo que tiene, típico. Miguel, sentado a su lado en primera clase,
Notó su palidez. ¿Qué pasa? Cuando ella le mostró su teléfono, su mandíbula se tensó. Leyó en silencio, su expresión volviéndose más oscura con cada párrafo. Esto es, comenzó. Luego se detuvo, buscando palabras apropiadas. Esto es basura. Es mi vida. Carmen respondió con voz hueca. Es como la gente me verá de ahora en adelante. No, la contradijo firmemente. Es como personas que no te conocen, que nunca han visto tu trabajo, eligen juzgarte, y su opinión no significa nada. Pero sí significaba algo. El lunes, Carmen llegó a la oficina para encontrar miradas aún más intensas que antes, conversaciones que se detenían abruptamente, algunos colegas que evitaban el contacto visual. Durante una reunión del departamento financiero, alguien hizo un comentario aparentemente inocente sobre maneras no tradicionales de ascender en una empresa, que claramente iba dirigido a ella. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. Miguel fue llamado a explicar la naturaleza de su relación con Carmen y si constituía un conflicto de intereses. Ella esperó afuera de la sala de juntas durante 3 horas, cada minuto sintiéndose como una condena. Cuando finalmente salió, Miguel lucía cansado de una manera que ella nunca había visto. «Quieren que te retires del proyecto», dijo sin rodeos, «o que yo traiga a otra persona para supervisarlo mientras tú vuelves a tu departamento original». Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Y qué dijiste?» «Que irías al proyecto de Bilbao la próxima semana como estaba planeado, y que cualquier decisión sobre cambios de personal esperaría hasta que tuviéramos resultados concretos». Pasó una mano por su cabello. «Les di 4 meses, Carmen. 4 meses para demostrar que este proyecto es exitoso por mérito, no por lo que sea que imaginen». Era una victoria, pero se sentía como una derrota. 4 meses para probar algo que ya debería ser obvio. 4 meses bajo un microscopio, donde cada error sería evidencia de incompetencia, cada éxito sería atribuido a favorecimiento. Esa noche, Carmen se quebró completamente. Llegó a su pequeño apartamento en Gracia, dejó caer su bolso en el suelo y simplemente se derrumbó en el sofá. Las lágrimas vinieron en oleadas, todas las emociones contenidas durante semanas finalmente saliendo. No era solo el artículo o las miradas, era el peso acumulado de meses de luchar contra percepciones, de defender su competencia, de sacrificar su paz por un proyecto y una relación que ahora parecían imposibles. Su teléfono sonó. Era Miguel. «¿Estás bien?» «No», respondió honestamente. «No estoy bien. No sé si puedo hacer esto. Miguel, no sé si soy suficientemente fuerte». Hubo una pausa. «¿Puedo ir?» 30 minutos después él estaba en su puerta. Era la primera vez que la visitaba en su espacio personal. Ella sabía que probablemente había alguien esperando para tomar otra foto, para escribir otro artículo. Pero en ese momento no le importó. Miguel entró y simplemente la abrazó. No dijo nada sobre fortaleza o resistencia. Solo la sostuvo mientras ella lloraba, su camisa absorbiendo lágrimas que representaban frustración, miedo, agotamiento. Cuando finalmente se calmó, él habló. «No tienes que ser suficientemente fuerte. No tienes que hacerlo sola». Se separó ligeramente para mirarla. «Y si decides que no vale la pena, si decides que tu paz es más importante que este proyecto, o que yo lo entenderé, porque tienes razón, el precio ha sido demasiado alto». Carmen lo miró, viendo su propia fatiga reflejada en sus ojos. Él también estaba pagando un precio. El Consejo de Administración cuestionaba su juicio. Inversores expresaban preocupaciones. La prensa corporativa lo estaba pintando como un CEO
que dejaba que emociones personales comprometieran decisiones profesionales. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. ¿De aquel día que me llamaste a tu oficina? Solo de una cosa, respondió Miguel. Me arrepiento de no haber sido más cuidadoso al protegerte de todo esto. Debí prever cómo reaccionarían las personas. Debí establecer límites más claros desde el principio. Tocó su rostro gentilmente. Pero arrepentirme de conocerte, de trabajar contigo, de descubrir que todavía puedo sentir algo más que ambición corporativa, nunca. Aquella noche hablaron durante horas. Sobre opciones, consecuencias, caminos posibles. Miguel ofreció formalizar su relación públicamente, enfrentar la controversia directamente. Carmen consideró tomar un descanso del proyecto, dejar que las cosas se calmaran. Consideraron cada escenario, cada implicación. Al final, no tomaron decisiones definitivas, pero sí llegaron a una conclusión. Cualquiera que fuera el camino que eligieran, lo enfrentarían juntos. Y eso al menos era algo sólido en medio de toda la incertidumbre. Cuando Miguel se fue cerca de la medianoche, Carmen se quedó mirando por la ventana a Barcelona dormida. Había comenzado este viaje como una analista invisible que accidentalmente reveló una admiración secreta. Ahora era una mujer en el centro de un escándalo corporativo, luchando por su reputación y su futuro. Pero también era una mujer que ya no tenía miedo de ser vista, y eso, descubrió, valía algo. Septiembre llegó con las primeras lluvias de otoño, lavando Barcelona, con una melancolía que parecía reflejar el estado de ánimo de Carmen. El proyecto de Valencia seguía atascado en renovaciones estructurales. Bilbao, que debería haber comenzado en agosto, se retrasó debido a problemas con permisos municipales. Y Madrid, una cuarta ciudad que se había agregado al plan original, parecía cada vez más una fantasía que una posibilidad. Los 4 meses que Miguel había negociado con el Consejo se estaban consumiendo rápidamente y no tenían resultados tangibles para mostrar. Solo retrasos, sobrecostos y un río constante de publicidad negativa. Carmen comenzó a tener insomnio. Yacía despierta noche tras noche, repasando números, buscando soluciones que parecían no existir. Adelgazó visiblemente. Las ojeras bajo sus ojos se profundizaron a pesar del maquillaje cada vez más pesado. Isabel, quien se había convertido nuevamente en una amiga cercana, expresó preocupación. «Te estás destruyendo por esto». «Es mi responsabilidad», respondió Carmen mecánicamente. «Si fallo, confirmo todo lo que dicen sobre mí. Y si tienes éxito, dirán que fue suerte o ayuda de Miguel». Isabel señaló con amabilidad brutal. «No puedes ganar, Carmen. No en los términos que la gente ha establecido». Pero Carmen no sabía cómo dejar de intentar. Cada mañana llegaba a las 6, cada noche se iba después de las 10. Trabajaba fines de semana, rechazaba invitaciones sociales. Su vida entera se redujo a hojas de cálculo, llamadas con contratistas, reuniones con inversores cada vez más impacientes. Miguel intentaba hacerla descansar, pero él estaba igual de consumido. La presión del consejo era inmensa. 2 miembros del consejo habían sugerido abiertamente que renunciara. Las acciones de la empresa habían caído un 8% desde que comenzó la controversia. Clientes corporativos expresaban preocupaciones sobre la estabilidad del liderazgo. La ruptura definitiva vino a mediados de septiembre, durante una presentación crucial a los inversores principales. Carmen había trabajado 3 semanas preparándola, creando proyecciones que mostraban cómo los retrasos eran temporales, cómo el retorno de inversión justificaba la paciencia requerida. Era su oportunidad de demostrar que el proyecto era viable independientemente de cualquier drama personal. Pero 10 minutos antes de la presentación, uno de los inversores más importantes, don Javier Ortiz,
Un veterano de 70 años conocido por sus opiniones tradicionales, dijo lo que todos pensaban. ¿Por qué deberíamos confiar en las proyecciones de alguien cuyo juicio profesional ya está cuestionado? Ni siquiera miró a Carmen mientras hablaba. Necesitamos garantías de que este proyecto está siendo manejado con objetividad, no con... Hizo un gesto vago. Intereses personales. Miguel intervino inmediatamente. Don Javier, con todo respeto, está cuestionando la competencia de la profesional más brillante en esta empresa basándose en chismes. No son chismes si hay fotografías, Miguel. Don Javier finalmente miró a Carmen, y en sus ojos había un desprecio que cortó más profundo que cualquier insulto explícito. Entiendo que eres un hombre. Los hombres cometen errores de juicio, pero mezclar negocios con asuntos personales nunca termina bien. Carmen sintió algo romperse dentro de ella. No enojo, no indignación, solo una fatiga profunda y absoluta. Se levantó lentamente, recogiendo sus carpetas. «Disculpen», dijo con voz neutral, profesional. «Necesito tomar aire». Salió de la sala de conferencias con la cabeza en alto, caminando con pasos medidos hasta llegar al baño. Solo entonces permitió que las manos le temblaran. Se miró en el espejo. Una mujer de 42 años que parecía de 50, consumida por estrés y juicio constante. ¿Para qué? Para probar qué exactamente. Que era buena en su trabajo, ya lo sabía. Que merecía respeto, las personas que importaban ya la respetaban. Los que no, nunca lo harían sin importar lo que hiciera. La presentación continuó sin ella. Miguel la dio usando sus materiales. Más tarde le dijeron que fue bien recibida, que los inversores acordaron dar 3 meses más. Pero Carmen apenas registró la información. Estaba sentada en su oficina vacía, mirando las luces de Barcelona encendiéndose una por una mientras anochecía. Miguel la encontró allí horas después. «Te he estado buscando por todas partes. Lo siento, necesitaba estar sola». Él se sentó a su lado en silencio por un momento. Don Javier es un dinosaurio. Sus opiniones son compartidas por muchos. Carmen lo interrumpió suavemente. No solo él, también el consejo, algunos inversores, la mitad de la oficina. Lo miró. ¿Alguna vez te has preguntado si tienen razón? ¿Razón sobre qué? Sobre nosotros, sobre si mi presencia en este proyecto es un error de juicio, sobre si tus decisiones están comprometidas. Carmen sintió lágrimas, pero las contuvo. Ya estaba cansada de llorar. Porque yo me lo pregunto, Miguel. Me pregunto si sería mejor para todos si simplemente desapareciera. No digas eso. ¿Por qué no? Es práctico, racional. Si me retiro, la presión sobre ti disminuye. El proyecto puede continuar sin controversia. Tú mantienes tu reputación. Hizo una pausa. Y yo recupero mi paz. Miguel se levantó, caminó hacia la ventana. ¿Eso es lo que quieres? ¿Paz? No lo sé. Solía pensar que quería éxito, reconocimiento. Luego pensé que quería esto. Señaló el espacio entre ellos. Pero ahora solo quiero no sentirme así. ¿Y cómo te sientes? Como si estuviera ahogándome y todos estuvieran observando, juzgando mi técnica de natación en lugar de ofrecerme un salvavidas. Miguel se volvió y en sus ojos había una tristeza profunda. Si te quedas, no será más fácil. Los próximos 3 meses serán igual de difíciles, quizás peor. Habrá más presión, más escrutinio, más críticas. Se acercó. Pero también habrá esto. Cada mañana trabajando en algo que crees. Cada problema resuelto que demuestra tu brillantez. Y al final, si tenemos éxito, la satisfacción de saber que lo lograste a pesar de todo. Y si fallamos, entonces fallamos juntos.
y comenzamos algo nuevo, juntos. Carmen cerró sus ojos. Estaba tan cansada, tan completamente agotada de luchar, pero había algo en sus palabras que resonó. No la promesa de éxito, sino la promesa de no estar sola, sin importar el resultado. 3 meses, dijo finalmente. Dame 3 meses para decidir si vale la pena. Miguel asintió. 3 meses. Aquella noche, mientras Carmen conducía a casa bajo la lluvia, se dio cuenta de que había cruzado otra línea invisible. Ya no estaba luchando por demostrarle algo al mundo. Estaba luchando por descubrir qué quería realmente su vida. Y esa era una pregunta mucho más difícil de responder. Octubre trajo tormentas inusuales a Cataluña, el tipo de lluvia intensa que inunda calles y paraliza el tráfico. Carmen las veía como metáforas apropiadas para su estado interno. Caos, turbulencia, la sensación de que las estructuras cuidadosamente construidas se estaban desmoronando. Pero curiosamente, en medio de toda aquella oscuridad, algo comenzó a cambiar. Quizás fue golpear fondo lo que paradójicamente le dio una base sólida, o quizás fue la decisión de darle solo 3 meses más, lo que le quitó presión de tener que soportarlo todo indefinidamente. Sea cual fuera la razón, Carmen encontró una nueva perspectiva. Comenzó con una conversación con su padre. Antonio Herrera era un hombre simple que había trabajado toda su vida como carpintero en un pueblo pequeño cerca de Tarragona. Cuando Carmen lo llamó, llorando después de otro día particularmente difícil, él escuchó en silencio. Luego dijo: «Hija, ¿recuerdas cuando tenías 8 años e intentaste construir aquella casa de pájaros?» Carmen rió a través de las lágrimas. Se cayó 3 veces. 4. La 4ª vez no estabas allí. Pero, ¿recuerdas qué hiciste? Seguí intentando, aunque todos se burlaban. Exacto. Y al final hiciste la casa de pájaros más bonita del vecindario, no porque fueras la más talentosa, sino porque eras la única suficientemente terca para no rendirte. Una pausa. Esta situación es tu casa de pájaros adulta, Carmen. Más grande, más complicada, con mayores consecuencias. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Vas a dejar que las opiniones de otros te impidan construir algo hermoso? Fueron palabras simples de un hombre simple, pero tocaron algo profundo en Carmen. Había pasado toda su vida adulta siendo perfecta, invisible, incuestionable. Y en el momento en que mostró humanidad, vulnerabilidad, el mundo reaccionó con juicio. Pero, ¿por qué debería importarle? ¿Cuándo había cedido su poder de autodefinición a personas que ni siquiera la conocían? Comenzó a hacer cambios pequeños pero significativos. Primero, dejó de leer comentarios online. Bloqueó el blog de chismes. Dejó de buscar su nombre. Ignoró enlaces que amigos bien intencionados enviaban. Si la gente quería hablar sobre ella, que hablaran, pero no necesitaba consumir cada palabra venenosa. Segundo, comenzó a cuidarse nuevamente. Volvió a su clase de yoga que había abandonado meses atrás. Empezó a cocinar comidas apropiadas en lugar de sobrevivir con café y sándwiches. Durmió 8 horas cuando era posible. Su cuerpo comenzó a recuperarse, y con él su mente. Tercero, y quizás más importante, empezó a construir conexiones reales en la oficina. No con todos, no con aquellos decididos a juzgarla, pero con las personas que veían más allá del drama. Isabel, por supuesto, pero también Roberto del departamento legal, quien confesó que había estado en una situación similar años atrás. Y Ana, una diseñadora joven que admiraba su resistencia. «No dejas que te definan», Ana le dijo durante un almuerzo. «Eso es valiente». «No me siento valiente», admitió Carmen.
La mayoría de los días apenas estoy sobreviviendo. Exacto, esa es la valentía real. No es no tener miedo, es tener miedo y seguir de todas formas. Las palabras resonaron. Carmen comenzó a ver su situación diferentemente, no como una víctima de circunstancias, sino como alguien activamente eligiendo su camino a pesar de obstáculos. Era un cambio sutil pero poderoso en perspectiva. El proyecto también comenzó a moverse nuevamente. Los problemas estructurales en Valencia finalmente se resolvieron. Los permisos en Bilbao fueron aprobados. Y milagrosamente, un nuevo inversor de Sevilla expresó interés no solo en financiar una filial allí, sino en expandir el concepto a otras ciudades andaluzas. Carmen viajó a Sevilla en noviembre para reunirse con él. Don Alfonso Ramírez era diferente de los inversores tradicionales, más joven, más abierto, interesado en sustentabilidad y impacto comunitario, además de ganancias. Durante su reunión, él mencionó casualmente: leí sobre la controversia alrededor del proyecto. Carmen se tensó preparándose para juicio, pero él continuó: me pareció absurdo, como si las personas solo fueran capaces de una dimensión, como si no pudiera ser brillante profesionalmente y tener sentimientos humanos simultáneamente. La miró directamente. Construir algo significativo siempre viene con críticos. Si no te están criticando, probablemente no estás haciendo nada valioso. Fue la primera vez que alguien en el mundo de negocios validó su experiencia sin condiciones. Carmen sintió algo aflojándose en su pecho. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas. Solo demuestra que tengo razón invirtiendo en esto. Don Alfonso sonrió. Ahora hablemos de números. Aquella noche, Carmen caminó por las calles de Sevilla, con el aroma de azahar en el aire y el sonido de flamencos saliendo de los bares. Era una ciudad completamente diferente de Barcelona, más cálida, más abierta, con un ritmo que invitaba a saborear momentos en lugar de correr hacia el siguiente objetivo. Miguel la llamó. ¿Cómo fue? Bien, muy bien de hecho. Tenemos un nuevo inversor. Le contó sobre don Alfonso, sobre su perspectiva refrescante. ¿Y tú? Miguel preguntó. ¿Cómo estás tú? Carmen pensó en la pregunta. Un mes atrás habría respondido con una lista de síntomas de estrés, pero ahora, parada en una calle sevillana bajo un cielo estrellado. Estoy bien, realmente bien. ¿Todavía necesitas los 3 meses completos para decidir? Ella sonrió, aunque él no pudiera verla. Sí, pero ahora es por una razón diferente. No estoy esperando a que las cosas mejoren mágicamente. Estoy aprendiendo quién soy en medio del caos. ¿Y quién eres? Todavía no estoy segura, pero estoy empezando a pensar que eso está bien. No necesito tener todas las respuestas, solo necesito seguir haciendo las preguntas. Hubo silencio del otro lado. Luego, te extraño. Yo también te extraño. ¿Cuándo vuelves? Mañana por la tarde. Pero Miguel... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Cuando vuelva, necesitamos hablar. Realmente hablar. ¿Sobre qué es esto entre nosotros? Sobre expectativas. Sobre cómo navegamos el futuro sin importar lo que venga. Está bien, aceptó. Hablaremos. Esa noche, en su habitación de hotel, Carmen hizo algo que no había hecho en meses. Escribió. No informes financieros o análisis de mercado, sino pensamientos personales, reflexiones sobre su viaje. Escribió sobre el mensaje accidental que cambió todo, sobre descubrir que perfección era prisión, sobre aprender que vulnerabilidad era fortaleza, y escribió sobre Miguel, sobre cómo sus provocaciones iniciales habían sido su forma de lidiar con atracción que no encajaba en su mundo estructurado, sobre cómo había arriesgado su propia reputación para protegerla.
sobre cómo, en medio de todo el caos, él había sido el único constante. Cuando terminó, eran las 3 de la madrugada. Leyó lo que había escrito, páginas de honestidad cruda que nadie más vería. Y por primera vez en meses, durmió profundamente, sin pesadillas, sin insomnio, solo descanso. Porque finalmente había entendido algo crucial. No estaba esperando que la tormenta pasara. Estaba aprendiendo a bailar en la lluvia. Carmen regresó a Barcelona con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. La conversación con Miguel ocurrió en su oficina, después de que todos se hubieran ido. Era un viernes por la noche en noviembre, con la ciudad brillando bajo ellos como un tapiz de luces doradas. He estado pensando, comenzó Carmen, sentándose frente a él, sobre lo que realmente quiero, no lo que debería querer, o lo que sería más fácil, o lo que callaría a los críticos, sino lo que realmente, profundamente quiero. Miguel se recostó en su silla, sus dedos entrelazados. Y quiero terminar este proyecto, no por probarte algo a ti o al consejo o a don Javier, sino porque creo en él, porque sé que puedo hacerlo, y hacerlo bien. Hizo una pausa. Y quiero explorar esto contigo. Esta cosa extraña, complicada, imposiblemente mal sincronizada entre nosotros. Eso suena como una lista de prioridades muy clara. Lo es, pero también tengo condiciones. Miguel levantó una ceja interesado. ¿Condiciones? Primera, ninguna protección especial. Si cometo un error, quiero que me lo señales igual que a cualquiera. No puedes tratarme con guantes de seda porque estamos, lo que sea que estemos. De acuerdo. Segunda, transparencia completa, con recursos humanos, con el consejo, con quien necesite saberlo. No más secretos, no más ambigüedad. Si vamos a hacer esto, lo hacemos abiertamente y manejamos las consecuencias juntos. También de acuerdo. Y tercera. Carmen tomó aire profundamente. Necesito que entiendas que puedo cambiar de opinión sobre el proyecto, sobre nosotros, sobre todo. Estos 3 meses son tanto para mí entenderme a mí misma como para hacer que el proyecto funcione. Y si al final decido que necesito algo diferente, necesitas respetarlo. Miguel se levantó, rodeó el escritorio, se arrodilló frente a ella para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Carmen, siempre he respetado tu derecho a elegir. Incluso cuando esperaba que eligieras quedarte, habría aceptado si hubieras decidido irte. Tomó sus manos. Pero necesito que entiendas algo también. Esto no es un juego para mí. No eres una distracción o un error de juicio de mediana edad. Eres... Buscó palabras. Eres la primera persona en 30 años que me hace querer algo más allá de esta empresa. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Carmen sintió lágrimas, pero esta vez de alivio, no de dolor. Entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El beso que compartieron fue diferente a cualquier cosa que Carmen hubiera imaginado durante todos aquellos meses de tensión. No era apasionado o desesperado. Era suave, deliberado, lleno de promesa en lugar de urgencia. Era el beso de 2 personas que finalmente habían decidido dejar de luchar contra lo inevitable. Las semanas siguientes fueron una revelación. Con su relación ahora reconocida formalmente, con Carmen transferida a una subsidiaria independiente del proyecto, algo extraordinario sucedió. La mayoría del drama simplemente se desvaneció. Algunos todavía criticaban, por supuesto, pero sin el escándalo de secreto, sin la tensión de ambigüedad, las críticas perdieron su poder. Más importante, Carmen y Miguel pudieron trabajar sin la carga constante de esconder sentimientos. Las provocaciones de él se volvieron abiertas,
afectuosas. Las defensas de ella se relajaron. Descubrieron que eran no solo un buen equipo profesional, sino una pareja funcional que se equilibraba mutuamente. El proyecto aceleró. Valencia finalmente abrió en diciembre, una ceremonia más pequeña que Málaga, pero igualmente significativa. Bilbao estaba programada para enero y Sevilla, con la inversión de don Alfonso, para marzo. La cuarta ciudad, Madrid, parecía posible ahora, pero el verdadero cambio fue interno. Carmen se dio cuenta de que había pasado toda su vida tratando de ser invisible, perfeccionista hasta el punto de la autoaniquilación. El mensaje accidental, lejos de ser el desastre que temió, había sido su liberación. La había forzado a ser vista, juzgada, criticada. Y al sobrevivir eso, había descubierto algo más valioso que perfección: autenticidad. Una tarde, mientras revisaban planos para Bilbao, Miguel comentó: «¿Sabes qué ha cambiado entre nosotros? ¿Qué? Ya no estás tratando de demostrarme nada, o de demostrarte algo a ti misma». La miró. «Simplemente eres, y eso es infinitamente más atractivo que toda la perfección que intentabas proyectar antes». Carmen rió. «¿Estás diciendo que te gusto más ahora que soy un desastre?» «Estoy diciendo que me gustas más ahora que eres real. El desastre solo es un efecto secundario de ser humana». Fue durante este periodo que Carmen comenzó a reparar relaciones que había dañado o descuidado. Llamó a sus padres más frecuentemente, aceptó cenas con Isabel y otras amigas, incluso tuvo una conversación difícil pero necesaria con Ricardo, su antiguo jefe, explicando sus decisiones y disculpándose por cómo había manejado algunas cosas. «No tienes que disculparte», Ricardo le dijo. «Estabas en una situación imposible. Y honestamente, Carmen, creo que todo esto te ha hecho mejor en tu trabajo, más estratégica, más consciente de dinámicas humanas, no solo números». Tenía razón. Carmen notó que abordaba problemas diferentemente ahora. Ya no solo analizaba datos, consideraba personas, políticas, percepciones. Su trabajo se volvió más multidimensional, más matizado, y su relación con Miguel continuó evolucionando. Descubrieron que les gustaba cocinar juntos los domingos, experimentando con recetas catalanas tradicionales, que ambos eran terribles en juegos de mesa, pero los jugaban de todas formas, compitiendo ferozmente, que podían pasar horas en silencio confortable, cada uno trabajando en sus propias cosas pero compartiendo espacio. Una noche, después de un día particularmente exitoso, donde aseguraron la última financiación para Bilbao, cenaron en un restaurante pequeño en el barrio gótico. Las calles medievales estaban iluminadas con luces navideñas, creando una atmósfera mágica. «¿Recuerdas cuando dijiste que necesitabas 3 meses para decidir?», Miguel preguntó mientras compartían crema catalana. «Sí. Ha pasado casi eso. ¿Has decidido?». Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. «He decidido que la pregunta estaba mal formulada. No se trata de si vale la pena el sacrificio, se trata de si estoy viviendo auténticamente, y por primera vez en mi vida lo estoy haciendo». «¿Eso significa que te quedas?». «Significa que no voy a ninguna parte. No porque deba, sino porque quiero». Lo miró a través de las velas en la mesa. «¿Eso te asusta?». Miguel sonrió. «Aterroriza, pero de la mejor manera posible». Salieron del restaurante tomados de la mano, caminando sin destino particular por las calles antiguas. Barcelona en Navidad tenía una magia especial. Las luces, los mercadillos, el aroma de castañas asadas, la promesa de nuevos comienzos. «Hay algo que nunca te dije». Carmen comenzó mientras caminaban. «Sobre aquel mensaje». «¿Qué?». «No fue completamente un accidente. Quiero decir, sí, quise enviarlo a mi amiga,
Pero el pensamiento era real, frecuente. Había estado observándote durante 2 años. Se detuvo, volviéndose hacia él. Creo que parte de mí quería ser atrapada. Quería que algo, cualquier cosa, rompiera la jaula que había construido alrededor de mi vida. ¿Y lo hizo? Demolió la jaula por completo, de la forma más caótica, pública, humillante posible. Rió. Pero también me liberó. Entonces gracias, por aceptar mi admiración torpe y convertirla en esto. Miguel la besó ahí en medio de una calle medieval bajo luces navideñas, con turistas pasando y músicos callejeros tocando villancicos catalanes. Y Carmen pensó que si pudiera volver atrás y deshacer aquel mensaje accidental, no lo haría. Porque cada momento doloroso, cada crítica, cada noche sin dormir, había sido el precio de descubrirse a sí misma. Y ese era un precio que valdría la pena pagar 1000 veces más. Enero trajo consigo el frío intenso del invierno norteño, cuando Carmen y Miguel viajaron a Bilbao para la inauguración de la segunda filial. La ciudad vasca era completamente diferente de las ciudades mediterráneas donde habían trabajado antes, industrial, resiliente, con una belleza áspera que reflejaba su historia de transformación. El Museo Guggenheim brillaba como un faro de renovación, exactamente lo que representaba su proyecto. La ceremonia de inauguración fue más grande que las anteriores. Prensa nacional, autoridades vascas, inversores de toda España. Don Alfonso voló desde Sevilla específicamente para asistir, como lo hizo el alcalde de Valencia. Era una validación tangible de que el proyecto había superado la controversia inicial y se había convertido en algo significativo por mérito propio. Durante su discurso, Miguel hizo algo inesperado. En lugar de hablar solo sobre visión corporativa, reconoció públicamente los desafíos que habían enfrentado. Este proyecto casi no sucedió, admitió ante cientos de personas. No por falta de viabilidad financiera o demanda de mercado, sino porque permitimos que preocupaciones irrelevantes sobre la vida personal de profesionales talentosos casi superaran evidencia objetiva de su competencia. Carmen, parada al costado del escenario, sintió su corazón acelerarse. Él continuó. Aprendí algo valioso este año. Aprendí que las mejores decisiones empresariales vienen cuando tratamos a las personas como seres humanos completos, no como recursos unidimensionales. Aprendí que vulnerabilidad no es debilidad, sino la base de la innovación real. Y aprendí. Miró directamente a Carmen, que a veces los errores más pequeños nos llevan a los descubrimientos más grandes. Hubo un silencio. Luego un aplauso que comenzó lentamente, pero creció hasta llenar el espacio. No todos estaban aplaudiendo por las mismas razones. Carmen lo sabía. Algunos celebraban el proyecto, otros el mensaje sobre humanidad en los negocios, y algunos simplemente apreciaban la honestidad cruda en un mundo de discursos corporativos ensayados. Después, durante la recepción, don Javier Ortiz, el inversor que había cuestionado tan duramente a Carmen meses atrás, se acercó a ella. Lucía incómodo. «Señorita Herrera, debo ofrecerle una disculpa». Carmen lo miró sorprendida. «¿Don Javier?» «Permití que prejuicios de otra época nublaran mi juicio profesional», dijo con dificultad, como si cada palabra costara. «Cuestioné su competencia basándome en circunstancias irrelevantes. He visto los números. He visto cómo manejó cada crisis, cada retraso, cada obstáculo. Usted no solo es competente, es excepcional». Era la validación que Carmen había querido durante meses, pero descubrió que ya no la necesitaba de la misma manera. «Gracias, don Javier, pero más que disculpas, me gustaría que considerara actualizar sus criterios de evaluación para futuras profesionales». Él parpadeó no esperando la respuesta.
Luego lentamente asintió. Es justo y necesario. Aquella noche, Carmen y Miguel caminaron por las orillas del río Nervión, con el Guggenheim iluminado como una escultura gigante detrás de ellos. Febrero estaba cerca, lo que significaba que los 3 meses que Carmen había pedido casi habían concluido. ¿Todavía piensas en la oferta de Madrid?, Miguel preguntó. A veces, admitió Carmen. No porque quiera irme, sino porque me pregunto cómo habría sido esa versión alternativa de mi vida. Lo miró. Pero creo que habría sido más segura pero menos significativa. Esta versión, la caótica, es más interesante. ¿Interesante es tu manera educada de decir estresante? Carmen rió. Interesante es mi manera de decir que finalmente estoy viviendo en lugar de solo sobreviviendo. Recibieron la noticia sobre Sevilla en febrero. La filial allí no solo estaba adelantada en el cronograma, don Alfonso había convencido a 3 inversores adicionales para expandir a otras ciudades andaluzas, Córdoba, Granada y Cádiz. Lo que había comenzado como un proyecto de 3 ciudades ahora era potencialmente 7. Necesitarás un equipo más grande. Miguel le dijo a Carmen durante una reunión de planificación. Ya no puedes hacerlo todo tú sola. Carmen sabía que tenía razón, pero la idea de delegar, de confiar en otros con algo tan personal era difícil. ¿Y si contratan a la gente equivocada? Si no entienden la visión, entonces los entrenarás, los guiarás. Miguel sonrió. Igual que yo te guié a ti. Bueno, después de todos los juegos mentales iniciales, la creación de su equipo se convirtió en el proyecto dentro del proyecto. Carmen contrató cuidadosamente. Ana, la joven diseñadora que la había admirado, se convirtió en su asistente principal. Roberto del Legal asumió todos los aspectos regulatorios. Y para su sorpresa, Isabel pidió transferirse al proyecto, trayendo su experiencia en recursos humanos. ¿Por qué?, Carmen preguntó cuando Isabel hizo la solicitud formal. Porque me has enseñado algo, Isabel respondió. Me enseñaste que es posible ser profesional y humana simultáneamente, que no tenemos que elegir entre éxito y autenticidad. Hizo una pausa. Y porque creo en esto, no solo en el proyecto empresarial, sino en lo que representa, la posibilidad de hacer las cosas diferentemente. Marzo llegó con primavera prematura, llenando Barcelona de flores, y la sensación de renovación que viene con días más largos y temperaturas más cálidas. La inauguración de Sevilla estaba programada para finales del mes y sería la más grande hasta ahora. Pero antes de eso, Carmen tenía algo que hacer. Organizó una reunión con todas las mujeres profesionales de Santa María Corporativo. No era obligatoria, pero más de 50 asistieron. Carmen habló honestamente sobre su experiencia, el mensaje accidental, los rumores, las dudas, los juicios, y sobre cómo había navegado todo mientras mantenía su integridad profesional. No estoy diciendo que mi camino sea el correcto para todos, concluyó, pero sí diré esto, su humanidad no es una debilidad, sus emociones no invalidan su competencia, y si alguien sugiere lo contrario, el problema es de ellos, no suyo. Una analista joven levantó la mano tímidamente. ¿Pero cómo lidias con el miedo? El miedo de que si muestras vulnerabilidad, ¿te aprovecharán? Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. No lidias con el miedo haciéndolo desaparecer. Lidias con el miedo reconociéndolo, sintiendo y actuando de todas formas. He tenido miedo cada día del año pasado. Todavía lo tengo. Pero he aprendido que el coraje no es ausencia de miedo. Es decidir que algo importa más que el miedo. La reunión terminó con una ovación de pie. Varias mujeres se acercaron después para compartir sus propias historias, sus propios desafíos. Carmen se dio cuenta de que, sin quererlo, se había convertido en algo que nunca aspiró a ser, un símbolo, no de perfección, sino de resiliencia,
no de tener todas las respuestas, sino de mantener haciendo las preguntas. La inauguración en Sevilla fue en una tarde dorada de finales de marzo, con el aroma de azahar llenando el aire y flamenco tocando de fondo. Era perfecta de la manera en que solo las cosas andaluzas pueden ser: caótica pero hermosa, formal pero cálida, profesional pero apasionada. Durante el discurso de Carmen, ella miró al público, inversores que inicialmente dudaron pero ahora aplaudían, colegas que la habían juzgado pero ahora respetaban, y Miguel, parado al costado mirándola con orgullo evidente, y se dio cuenta de que había completado un círculo extraordinario. Este proyecto comenzó con un error, dijo, permitiéndose sonreír ante el reconocimiento de algunos en el público. El tipo de error que la mayoría intentaría borrar, olvidar, pretender que nunca sucedió. Pero ese error me enseñó que nuestros momentos más humanos a menudo son nuestros momentos más importantes, porque nos recuerdan que somos personas antes de ser profesionales, y que las mejores cosas que construimos vienen no de la perfección, sino de la autenticidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Así que gracias. Gracias a todos los que confiaron en este proyecto, incluso cuando era controvertido. Gracias a aquellos que me desafiaron a ser mejor. Y gracias especialmente a aquellos que me recordaron que estar equivocado una vez no significa estar equivocado siempre. El aplauso fue ensordecedor, y mientras Carmen bajaba del escenario, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz genuina. No porque todo era perfecto, sino porque finalmente había aceptado que la perfección no era la meta, la plenitud era. Abril trajo consigo no solo temperaturas más cálidas, sino también una reunión crucial del Consejo de Administración. Los 3 meses extendidos que Miguel había negociado habían expirado. Ahora era tiempo de una evaluación final del proyecto y, implícitamente, de la decisión de mantener a Carmen en su posición de liderazgo. Carmen preparó la presentación más completa de su carrera. No solo números, aunque esos eran impresionantes. 3 filiales operacionales, 4 más en desarrollo, retorno de inversión, superando proyecciones iniciales en un 32%. Pero también incluyó algo más: testimonios de empleados locales, impacto comunitario, innovaciones en procesos que otras divisiones de la empresa estaban adoptando. La noche antes de la reunión, Carmen no pudo dormir, no por nervios, como habría sido meses atrás, sino por claridad. Se dio cuenta de que sin importar lo que el consejo decidiera, ella estaría bien. Había probado su competencia más allá de cualquier duda razonable. Había construido un equipo fuerte, y lo más importante, se había encontrado a sí misma en el proceso. Miguel la encontró en la oficina a las 5 de la mañana, repasando diapositivas por última vez. «No puedes mejorar algo que ya es perfecto», dijo desde la puerta. «La perfección es subjetiva», respondió Carmen sin levantar la vista. «Lo es, pero tu trabajo no lo es. Es objetivamente brillante». Se sentó a su lado. «¿Nerviosa?» «Curiosa», corrigió. «Nerviosa implica que temo el resultado. Curiosa significa que quiero ver qué pasa, pero confío en mi capacidad de manejar cualquier cosa». «¿Cuándo te volviste tan filosófica?» Carmen finalmente lo miró. «Alrededor del momento en que un CEO provocador decidió convertir mi error humillante en una oportunidad transformadora». La reunión del consejo fue a las 10. Carmen presentó durante 90 minutos. Respondió preguntas durante otros 60. Algunos miembros del consejo hicieron preguntas difíciles sobre sostenibilidad a largo plazo, sobre si la expansión rápida ponía en riesgo la calidad. Pero notablemente, nadie preguntó sobre su relación con Miguel. Ese tema, parecía, finalmente había perdido relevancia frente a resultados tangibles.
Cuando la votación ocurrió fue unánime. Continuar el proyecto con Carmen como directora, expandir a las ciudades adicionales propuestas y considerar replicar el modelo en Portugal e Italia. Era más de lo que había esperado. Don Javier, quien había sido su crítico más duro, fue el primero en felicitarla después. Había dudas sobre si una persona podía mantener objetividad profesional en circunstancias personales complejas, dijo. Usted no solo probó que era posible, demostró que a veces esas mismas circunstancias fortalecen el desempeño al hacer que la persona sea más completa, más consciente. Era una victoria. Pero Carmen sabía que la verdadera victoria había sucedido mucho antes, el día que decidió dejar de disculparse por existir. Esa noche, Miguel organizó una cena privada en uno de los restaurantes más exclusivos de Barcelona con vista al puerto. Era solo para ellos dos. Necesitamos hablar sobre el futuro, dijo una vez que les sirvieron el vino. Suena serio. Lo es, pero no de la forma que temes. Miguel tomó su mano a través de la mesa. El proyecto se expandirá a nivel internacional. Eso significa más viajes, más responsabilidad. Probablemente necesitarás mudarte entre ciudades. Es una oportunidad increíble para tu carrera. Escucho un pero en tu voz, pero también significa menos tiempo juntos. Hizo una pausa. Significa que necesitamos definir esto formalmente, no solo como colegas con una relación, sino como pareja comprometida navegando carreras internacionales juntos. Carmen sintió su pulso acelerarse. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Miguel sacó una pequeña caja de su bolsillo. Estoy proponiendo que dejes de llamarme tu jefe y comiences a llamarme tu futuro marido. El restaurante pareció desvanecerse. Carmen miró la caja, luego a Miguel, luego nuevamente la caja. Eso es un salto gigante desde vemos cómo va. Ha pasado un año desde aquel mensaje, Miguel señaló. Un año de trabajar juntos, desafiarnos mutuamente, sobrevivir controversias, construir algo significativo. Si eso no es suficiente tiempo para saber, entonces nunca lo será. ¿Y la empresa? ¿El consejo? Ya hablé con ellos. Hay precedentes de parejas casadas trabajando en la misma empresa. Solo requiere algunos ajustes estructurales. Sonrió. Además, después de todo por lo que hemos pasado, ¿realmente te importa lo que piensen? Carmen rió. Hace un año habría estado aterrorizada. Ahora, abrió la caja, revelando un anillo elegante de zafiro. Ahora solo estoy emocionada. ¿Eso es un sí? Es un todavía me estás provocando, pero esta vez no me molesta. Lo miró con lágrimas en los ojos. Sí, Miguel, claro que sí. El beso que compartieron fue interrumpido por aplausos discretos de otros comensales que habían notado la propuesta. Carmen se rió, secándose las lágrimas. Nunca hago nada privadamente más, ¿verdad? ¿Preferirías que fuera diferente? Pensó en el año pasado. El mensaje público, los rumores, las controversias, cada momento privado convertido en espectáculo. Y se dio cuenta de que no cambiaría nada. No, respondió honestamente. Esta es nuestra historia, pública, complicada, poco convencional, y es perfectamente imperfecta. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Anunciaron su compromiso formalmente, lo que generó otro ciclo de artículos, pero esta vez la narrativa era diferente. Ya no era CEO y subordinada en romance escandaloso. Era pareja empresarial, demuestra que profesionalismo y romance pueden coexistir. Pequeño cambio en palabras, enorme cambio en percepción. La boda fue programada para junio, lo suficientemente temprano para estar antes de la inauguración de Madrid en julio, pero suficientemente lejos para planear apropiadamente. Carmen insistió en algo pequeño e íntimo.
Solo familia cercana y amigos verdaderos. Después de un año en el ojo público, quería este momento para ellos. Pero primero había algo que necesitaba hacer. En mayo, Carmen regresó a su pueblo natal en Tarragona. Su padre estaba en su taller de carpintería, las manos manchadas con tinte de madera, rodeado del aroma familiar de serrín y barniz. «Papá», comenzó su voz emocionada, «quiero agradecerte». Antonio Herrera levantó la vista sorprendido. «¿Por qué, hija?» «Por enseñarme sobre persistencia, por aquella historia de la casa de pájaros,